Alquimia Personal, episodio 104. En este episodio de Alquimia Personal vamos a hablar del péndulo y las vidas pasadas. Vamos a ver si se pueden sanar heridas con trabajo energético y con el péndulo. Vamos a entender qué te puede decir el péndulo de tu vida pasada. Y vamos a hablar de cómo esta regresión con péndulo no solo te lleva al suceso, sino que te ayuda a dar las soluciones. Al final, voy a responder una pregunta que me llegó de Carlos acerca de cómo despertar la glándula pineal. Vamos al episodio. Soy Marcela Gil y este podcast está diseñado para ayudarte a sacarle el máximo a tu proceso de transformación personal, dándote las herramientas para catalizar y simplificar el camino de la alquimia, conectándote con el mundo que no ves y activando en ti el potencial infinito que trajiste al nacer. Hola, bienvenido a esta emisión de Alquimia Personal. Hoy continuamos con esta conversación sobre las vidas pasadas, pero hoy vamos a enfocarlo más con respecto al péndulo. Y quería hacerlo así porque he estado trabajando mucho el péndulo y las vidas pasadas es algo que siempre me ha apasionado. No es solamente ir a vidas pasadas por el gusto de saber cuántas vidas tuve o en dónde estuve, además que se demoraría muchísimo, sino para encontrar la manera de sanar y organizar nuestra vida. Cuando yo digo organizar es de darle un sentido más profundo a esta existencia y de manera tal que nos pueda guiar hacia un mejor vivir. Ahora sí, antes de entrar de lleno, quería invitarte a que si te ha gustado el podcast, si te ha tocado el alma, si te ha cambiado, te ha transformado, pues que dejes un review de 5 estrellas en Apple Podcast, en Spotify o en la plataforma que quieras. Me han llegado muchos mensajes lindos de Instagram que me encantaría que se pudieran compartir en plataformas donde el podcast se publica, para que así otras personas vieran que el valor del podcast es muy lindo porque nos ayuda a autoconocernos fuertemente, porque aquí comento y digo las cosas como son, y que nos ayuda también a encontrar no solo eso en nosotros que hay que transformar, sino muchas veces cómo transformarlo, porque allí es cuando empezamos a hablar entonces de los diferentes tratamientos, de las terapias, de cambios personales que podemos hacer nosotros para tomar el control de nuestra vida. Entonces, si te sientes que el podcast te ha aportado, ve a cualquiera de tus plataformas preferidas, la que quieras, y déjale un review, pero explica por qué te ha ayudado, que eso es lo lindo, que podamos leer cómo nos podemos conectar a través de nuestras experiencias. Ahora sí, vamos a comenzar hoy con lo que vamos a hablar del podcast, y es las regresiones con referencia a el péndulo, que es en este caso la herramienta que uso para poderme guiar a través de una experiencia que una persona esté experimentando. Entonces, la primera pregunta o la primera parte sería entrar en comprender si se pueden sanar heridas con un trabajo energético con el péndulo. Claro, porque la idea, como dije, no es solamente saber que hemos tenido otra vida, pues de seguro que sí, sino qué podemos aprender, y aquí está la palabra clave, de esta otra experiencia que vivimos. Pero no solamente pensemos en la hipnosis como la única herramienta para poder conocer esas situaciones que nos están causando daño y que podemos organizar. Las emociones, los bloqueos y la regresión ya sabemos que tienen una relación muy profunda, porque normalmente cuando una persona tiene que hacer un proceso de crecimiento, sabemos que esta persona
generalmente experimenta situaciones que se le siguen presentando. Entonces ahí, primeramente, hay una señal inequívoca de la necesidad de poner atención. Y es aquí cuando en alquimia personal hablo de poner el foco o poner atención a tu día a día porque estás siendo más consciente de lo que estás viviendo, de lo que estás experimentando, para poderlo traer, ponerle toda la atención y poderlo sanar, porque de eso se trata. Puede también que vivir una situación difícil no se presente a través de una noche oscura, sino que desde pequeño puede que estés sufriendo de un problema que no se encuentra la razón de ser. Y puede ser un problema físico, también puede ser un problema emocional. Y ahí es cuando nos damos cuenta que esas llamadas o situaciones que se presentan y se presentan tienen una razón de ser. Yo tengo un ejemplo muy claro y es que a mí no me ha gustado el agua. No quiere decir bañarme en la ducha, sino me daba un poco de miedo el mar y sobre todo el agua fría. Y me he dado cuenta que esto no venía de esta vida, que venía de otras vidas, pero yo no lo entendía. Esto es a lo que yo me refiero. Era una situación que se presentaba sin razón de ser. ¿De dónde venía? No entiendo. Porque no tuve experiencias con agua muy fría. Primero, pues eso me acuerdo que lo tenía desde que era pequeña y yo crecí en Colombia y en Colombia el mar que yo experimenté fue el Atlántico y es un mar cálido. Al menos en las playas de Cartagena y Santa Marta, que era a donde más íbamos, y Arboletes, que es una zona del norte de Antioquia, allí el agua no es fría, de manera tal que yo no tenía experiencias con un mar frío. Sin embargo, sí me daba miedo. Y recuerdo estar muy pequeña, de unos 10 añitos más o menos, o de pronto hasta antes, yo creo que hasta antes, y sentir que algo no estaba bien, que yo no me debería entrar al mar porque eso era peligroso, me daba miedo. Y me venía a la mente una imagen, pero que en aquel momento yo no podía interpretar muy bien porque simplemente tenía la imagen que llegaba, pero no sabía que eso era un llamado del subconsciente o algo que el subconsciente estaba trayendo en ese momento. Y era verme, no exactamente a mí, sino como quien dice, las burbujas o el sonido que se desprende de uno estar bajo el agua. Pero yo no entendía por qué yo me sentía así. Y luego, con el pasar de los años, me di cuenta que esa situación de miedo por el agua fría no se desplegaba o no venía solamente de una sola vida, sino de varias, de haber tenido experiencias con el agua, bajo el agua y sentirme mal físicamente por una situación de tener riesgo bajo el agua. Otra cosa que voy a comentar acá es que yo me he dado cuenta, podría ser a raíz del año pasado, que el cuello se ha vuelto todavía más tieso y se ha convertido en una situación difícil manejar el cuello porque me da dolor de cuello. Y yo sé que muchas personas pueden decir, bueno, es porque estás sentada todo el día en un computador y eso agrava. Y tienen razón, eso agrava. Sin embargo, antes de esto, también había tenido la experiencia de tener el dolor de cuello. Y una de las cosas que me había venido hasta como en charla fue, ¿a dónde me habrán decapitado en qué vida que lo siento así? Les cuento que no he hecho regresión para saber esto, pero no me extrañaría, porque el dolor de cuello se ha agravado y sobre todo el último año, a tal punto que les cuento que he vuelto a comenzar mis terapias de acupuntura. Vamos a ver cómo resulta esto porque siento que todo tiene relación y que cuando uno está limpiando una cosa hay otra capita de algo que se presenta y así es como comprendemos que hay que limpiar los traumas, las situaciones difíciles que se han presentado en las diferentes vidas, que si me hubieran dicho esto hace tiempito, pues yo me hubiera reído, pero ya lo entiendo desde una situación y desde un punto de vista diferente. Lo que sí es cierto es que muchas veces tenemos situaciones difíciles que no vienen
de haber vivido o experimentado algo aquí, que desde que tenemos uso de razón las estamos experimentando y no sabemos debido a qué. Y esas vidas pasadas pueden tener una repercusión porque en el momento en que tú viviste una situación difícil, ya sea emocional, ya sea energéticamente, una situación maluca, como la podemos llamar, y no supiste procesar esa situación, esa energía se queda en tu cuerpo y esto me lo has escuchado decir muchas veces. Pero cuando ya pasamos a otra vida, esto sigue llamando la atención y aquí es donde uno tiene que poner el foco. Y utilizamos entonces, en este caso que hoy les voy a hablar de lo que es la vida pasada con el uso del péndulo, que me encanta, es cuando uno usa el péndulo para localizar los eventos en el tiempo, el espacio y los problemas que se quedan en los chakras o en alguna parte del cuerpo y las consecuencias que experimentas en esa vida como consecuencia de la vida pasada. Entonces, cuando, por ejemplo, hay una persona que llega a la terapia y estamos trabajando algo que no tiene nada que ver con que la persona haya dicho, Marce, hazme una regresión con péndulo que me encantaría saber en este momento, para mi mayor beneficio, lo que dice, por ejemplo, mi yo superior, qué sería lo mejor que pudiera aprender de una vida que el yo superior me pueda mostrar. Que no diga eso, sino que diga que tenga, por ejemplo, un problema de acidez en esta vida y empezamos a hacer el trabajo de péndulo, ¿cierto? La sesión de alquimia y la persona se da cuenta que yo empiezo a leer y a decir, sí, es que está, por ejemplo, en el esófago. Y lo que marca aquí es que esto viene de una vida pasada. Entonces, muchas veces las personas se quedan con los ojos cuadraditos porque no siempre esperamos que un problema que está en esta vida tenga su raíz en una vida pasada. Pero efectivamente puede suceder. Entonces, cuando eso pasa, podemos ayudarle a esta persona a ver exactamente de dónde vino ese problema. ¿Cómo? Con el péndulo se puede saber en qué tiempo vivió, por ejemplo, en qué continente, pregunto. Luego pregunto si esta persona era joven, cómo se experimentó en esa vida, si era joven, adulta, viejita, chica, hombre, mujer, si tenía algo especial que nos pueda mostrar, porque la información va entrando y va llegando y la intuición te ayuda bastante a conectar con la energía de la persona que estás ayudando en ese momento. Entonces, se puede encontrar que en esa parte del esófago está, por ejemplo, en el chakra del corazón y que está allí, o del plexo solar, un combo, una combinación, y que puede venir de una vida pasada. En ese momento puedo comenzar a decirle a la persona, bueno, vamos a investigar en esta vida pasada exactamente qué sucedió y qué estás experimentando en esta vida aparte de esa molestia en el esófago que viene de esa misma experiencia. Porque generalmente no es solamente una cosa, generalmente si es una maluquera de esófago y nos dimos cuenta que en una vida pasada te habían envenenado, por ejemplo, lo más seguro que también hay repercusiones por una situación difícil que se vivió con esta persona y todo esto, aunque tú no seas consciente en el momento en que está pasando, lo está recibiendo tu energía. Por eso hay que trabajar para liberar emociones, bloqueos y problemas que se siguen presentando a raíz de las cosas que vivimos. Es que en cada momento se está creando una vida, un karma, una energía que se mueve y que está en constante transformación, porque como sabes, la energía nunca se destruye. Por eso es imprescindible cuando uno tiene una situación bien difícil, que uno ya sabe que ya no puede más, o hasta físicamente que se está presentando un dolor de cabeza que uno ya no puede más, es imprescindible encontrar el evento y buscar la solución al hecho a través de la radiestesia o a través de preguntarle, como se dice muchas veces, al péndulo. Pero ya sabemos que no es preguntarle al péndulo, que es leer la energía a través muchas veces de la ayuda del péndulo. Cuando decido usar el péndulo es porque este péndulo acompaña el proceso y la conexión con la energía va guiada por esa situación que se vivió. Y la energía la va leyendo el péndulo
De esa manera soy capaz de saber de dónde viene ese bloqueo, esa enfermedad o el problema. Así que se puede regresar no solo a una vida específica, sino a un momento dado de esa vida. Si la persona murió joven, viejita, el evento específico, la vida pasada exacta, se puede saber la fecha, todo, para que podamos solucionar lo que sucedió. Aquí viene lo bonito del proceso. Cuando uno descubre que algo que uno está viviendo en este momento, ya sea un dolor, malestar físico o algo emocional, y viene de una vida pasada, uno puede definitivamente comenzar a liberar esas emociones atascadas que ocasionaron esa situación. Allí se enfrentan los miedos más profundos para uno quitarles el poder. Entonces la persona que murió ahogada tiene la oportunidad de poder, a través de la terapia de regresión con el péndulo, poder encontrar ese miedo de dónde viene y quitarle el poder. Porque se sabe que ya sea una terapia hipnótica o una terapia de regresión con péndulo o con visualización, el hecho de poder ver lo que sucedió, lo que pasó, muchas veces, en su mayoría, libera la situación. Lo importante también es que no solo lleva a liberar eso, sino a ver las sombras, las partes donde no estuvimos haciendo bien o donde otros no hicieron las cosas bien, y nos damos cuenta de esas emociones de envidia, de rabia, de celos, o en lo que nos estamos sintiendo culpables y resulta que no teníamos por qué ser culpables. Entonces pone uno el foco a través de verlo con una oportunidad única, que es en ese momento y en ese instante. Muchas veces las personas que no quieren someterse a una regresión hipnótica sienten que la terapia con el péndulo o que una regresión con péndulo es mucho más fácil de sobrellevar. Sobre todo porque con el péndulo uno no va poniendo a la persona en regresión hipnótica, sino que va sacando la información a través de las tablas de péndulo y a través de los diferentes listados. La persona no tiene que estar bajo estado hipnótico ni nada por el estilo. Entonces es un poco más rápido, y lo bonito es que parte del tiempo se puede utilizar para arreglar el daño que se hizo, que esto es lo más especial. Por ejemplo, en una terapia hipnótica, las personas no tienen de pronto la oportunidad de saber exactamente con el péndulo qué otra cosa pueden hacer aparte de recordar el evento. Con la terapia de péndulo, con la regresión de péndulo, la persona inmediatamente, nosotros podemos decir, esto se mejora de esta manera. Entonces puede ser con un aceite esencial, puede ser con hacer un trabajo de escritura rápida e intuitiva, puede ser con velas, puede ser con Reiki, puede ser con un balance de chakras. Hay tantas maneras de hacerlo que parece hasta increíble. Es más, yo te apuesto que si te han dicho que, bueno, tienes un problema y lo puedes organizar con una regresión con péndulo y te va a salir cuál es la solución, y si la haces, si era tan simple como hacer un escrito de la situación que sucedió y hacer un complemento con una terapia de aceite esencial al que te lo vas a aplicar por un tiempo específico, que el péndulo, la energía también lo dice, vas a decir, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que eso es así? Y es así porque la energía se puede leer. Nada se pierde, nada. De manera tal que lo que podemos hacer es revitalizar el aura, esta energía que está trancada, hacerla mover, perdonar, descubrir la compasión como el camino, y así dar una clave de cómo podemos vivir una vida mejor y movernos hacia adelante. Lo más bonito es que después de una terapia de regresión con péndulo o de regresión en general, te conectas con la sabiduría interior y con la capacidad de crear la vida como tú la quieres, porque ya te vas a dar cuenta de dónde viene y no vas a estar en función de culpar al otro, sino más bien de entender. La compasión tiene un espacio muy importante aquí.
y también te abre un mundo a la simbología, para que el inconsciente te ayude también muchas veces, porque no siempre es solamente el terapeuta con el péndulo diciéndole exactamente qué es, sino que a mí me gusta, por ejemplo, mezclar parte de la visualización y con el péndulo ayudarme para sacar todavía mucho más de esta experiencia que va desplegando el inconsciente y que muchas veces va creando imágenes en la persona a la que le estoy haciendo la regresión con el péndulo de una vida pasada. Yo descubrí esta pasión por las vidas pasadas hace tiempito ya y es algo que voy a tomar fuertemente porque siempre me han encantado las historias y las vidas de los demás en el sentido de cada persona es un mundo completo. Mi esposo siempre me ha dicho, porque siempre le tienes que preguntar a las personas sobre la vida. Y no es que sea metiche, sino que me encanta escuchar de dónde vino la persona, qué ha pasado, qué experiencias ha vivido. Para mí, la belleza de la encarnación y de la naturaleza humana es la capacidad de poder vivir múltiples experiencias de las cuales nos quedan unas huellas infinitas que nunca se van. Pero yo no entendía esto hasta que comencé a adentrarme en este trabajo. Y cada que veo una persona en terapia digo, increíble, qué historia, nunca me lo hubiera imaginado, qué cosa tan especial. Y lo más lindo es que al final uno puede saber qué es lo que esta persona necesita, exactamente qué es lo que la energía necesita para estar en balance. Una de las cosas hermosas que también se puede encontrar a través de una lectura de regresión de vida pasada es cuál es, por ejemplo, la importante lección de esta vida. ¿Cuáles son los talentos de uno? ¿Cuál es la profesión o cuál es el espacio que tiene más sentido para que uno siga trabajando en él? ¿Cuáles fueron, por ejemplo, sus experiencias en cuanto a la parte social, en cuanto a los poderes que uno pudo haber tenido, a las cosas que nos acompañan? También se puede hablar de la reencarnación con el compañero o la persona con la que uno estuvo, con tal de que esa persona dé el permiso, ¿cierto? Y todo esto nos lleva a poder crear una historia hermosa que uno puede hilar. Una de las cosas que he encontrado que es más sanadora es saber o conocer esas vidas que característicamente cuando hago una regresión con péndulo, lo primero que digo es, para el beneficio de esta persona, ¿cuál es la vida que esta persona necesita ver? Obviamente, si la persona hizo una cita y dice, quiero que me digas o que me cuentes o que me busques una vida pasada. O sea, hacer una regresión. No porque la persona dice una consulta general, por ejemplo, una sesión de alquimia donde la persona viene con una dolencia o la energía dice que es lo primero que hay que trabajarle y dice que es, por ejemplo, algo energético o algo así que dice que viene de vidas pasadas. Eso es diferente, pero cuando una persona hace una sesión para regresión específicamente porque quiere ir a una vida pasada, puede uno adentrarse como a crear una historia completa a partir de lo que uno va encontrando a través de los biómetros, que es lo que uno trabaja o lo que uno va leyendo con el péndulo. Es muy lindo el proceso porque hasta se sabe acerca de lo que uno ha experimentado como persona, aparte de los sitios donde uno vivió, también de los talentos, que es una de las cosas más importantes, porque las vidas no se pierden. Todos traemos un talento o algo que hemos trabajado a partir de las diferentes experiencias y que nos vienen a ayudar todavía mucho más. Una de las cosas más interesantes es saber, por ejemplo, las circunstancias de la muerte en vidas pasadas. Y yo lo digo porque cuando me hicieron una regresión hipnótica, pues me pude ver muriendo en una de esas vidas y no se me va a olvidar. Y tenemos la idea de que esa muerte, en general, cuando nos hablan de ella, es súper miedosa.
y no queremos morir porque le tenemos miedo a la muerte. Pero la realidad no es esa. Yo recordé esa muerte y la recordé con mucho cariño, porque fue una muerte muy buena. Fue una vida muy dura al principio, pero resultó ser una vida buena después de todo y una muerte muy placentera. Uno también puede saber qué cantidad de hijos tuvo, qué fechas en general. Puede también saber qué oficios tuvo en vidas pasadas. Y esto es bien importante porque esto nos puede ayudar a ver para qué somos buenos, qué nos llama la atención o en qué podemos experimentar mejor nuestros talentos. Claro que los oficios pueden haber cambiado mucho en este momento y por eso es importante guiarnos por lo que la energía va diciendo y la capacidad del terapeuta de leer lo que el yo superior y la energía están transmitiendo. También se pueden saber acerca del origen de las vidas pasadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solamente vienen las personas o venimos de aquí, del planeta Tierra. Se puede encarnar también en un elemental, en un humano, en un centuriano, en un ángel encarnado o en un atlante, en un lemuriano, en un reptiliano. Son cosas muy extrañas para muchas de las personas que de pronto por primera vez están escuchando esto, pero es muy posible. Acuérdense que yo siempre digo que hay que mantener una mente abierta. Y también se puede hablar también del estatus de la vida pasada, si fui en la nobleza, en la pobreza, en la riqueza, en fin. Y esto nos ayuda a ver qué traumas, qué mochilas traemos y qué problemas, porque el que recuerda su historia vive una vida mejor. Otra cosa importante es que dentro de las cosas que se pueden preguntar es qué relación hemos tenido con las personas con las que encarnamos en este momento. Y cualquiera podría pensar que esto no es tan importante, pero por ejemplo en mi caso yo pude comprender por qué estaba teniendo una experiencia con una persona en particular de mi familia. ¿Y qué tenía esto que ver? Esto también incluye el jefe de trabajo, el hermano, el tío, la tía, y por qué se presentan esas relaciones en vidas pasadas. Entonces, es parte importante, sobre todo cuando uno se da cuenta que al tratar de averiguar un oficio que uno tuvo en la vida pasada, como me salió a mí, me di cuenta que era prácticamente una herbolaria, aunque en este momento yo no me acuerdo mucho de las plantas ni de nada, pero siempre me ha gustado clasificar plantas, me llaman la atención las hierbas, las flores, pinto muchas flores y no me sé los nombres exactos ni nada. Y tampoco he tratado de estudiar herbolaria, pero no me extrañaría que al estudiar aprendiera facilito y rápido, porque una de mis vidas pasadas fui una persona que recogió hierbas en otro país, en Irlanda, y esto fue lo que se presentó. También se pueden encontrar los vínculos sentimentales con la persona con que estás, por ejemplo, o de la historia que estamos recordando en esa vida. Si fue una amistad, una veneración, una dependencia emocional, un desprecio, un odio, una enemistad, todo esto se puede averiguar. Y es lindo el proceso, porque el proceso permite que al mismo tiempo no solo descubramos toda la historia, sino que nos da la oportunidad para que podamos organizar nuestra vida y sanarla a través de las diferentes cosas que son tan simples como una vibración más alta de un floral, un aceite, una sesión de soltar y de escritura intuitiva, en fin. Tú ya me has oído decir que hay muchas maneras de solucionarlo. Ahora ya hemos terminado esta parte y quiero pasar a responder algunas de las preguntas que me han llegado. Hola Marcela, muchas gracias por todo lo que nos enseñas en estos episodios con respecto al tema de la glándula pineal. Empecé a buscar y veo que hay una serie de videos y audios que hablan de decibeles y sonido binaural, si no estoy mal que se llama, que ayudan a estimular esta glándula, pero la verdad es que los empiezo a escuchar y me parecen como estridentes y tediosos. Yo sé que esos crecimientos traen cierta incomodidad para el cuerpo, pero ¿qué opinas tú de ese tipo de audios que hay por ahí, de
Bueno, gracias por tu pregunta, Carlos. Lo que él pregunta para los que escucharon de una voz muy baja porque no llegó la grabación en una voz muy alta es que si las ondas o los sonidos binaurales ayudan al despertar de la glándula pineal. Y se dice que sí. Desafortunadamente no hay estudios muy precisos científicos que muestren esta conexión entre los sonidos binaurales y la glándula pineal. Se dice que sí lo hace y se recomienda para activar la glándula pineal. No hay una forma universal para activar esta glándula pineal ni ningún método para evitar que se calcifique y que no pueda ejercer pues su función, algo que siempre hemos considerado que es súper importante, sobre todo ahora más que estamos volviendo a una fecha o a una época en que nosotros ya valoramos nuestro mundo interno y la glándula pineal es esencial para esto y para ver más allá de los sentidos. Lo que se sugiere es utilizar efectos visuales o sonidos binaurales. Y yo recuerdo que cuando conocí a mi esposo, él tenía una máquina que se llama The Light and Sound Machine y esta se supone que cambia las ondas del cerebro y que mejora precisamente la sincronización de las ondas en el cerebro, que está muy ligado también a lo que hacen los sonidos binaurales. Se dice que se obtiene un mejor sueño, que mejor concentración, pero muchos científicos dicen que esto no se ha probado. Yo creo que para empezar a trabajar fuerte en la glándula pineal, lo más importante es empezar a descalcificarla y lo segundo es trabajar en la respiración. La glándula pineal tiene unos recubiertos de cristal muy pequeñitos, unas cristalizacioncitas, pero como unos pedacitos pues, de vidrecito, pero son súper chiquititos. Y cuando uno respira y contiene específicamente el recto, la vagina para las mujeres y la parte de la reproducción sexual, los contiene mientras está uno con la respiración contenida. Esto lo que hace es ayudar a que se genere, como quien dice, un impulso eléctrico que es muy conocido ya. Se llama el efecto piezoeléctrico y lo que hace es, como quien dice, resonar o empujar esta glándula pineal y lo que hace es moverla o despertarla. Esto es una de las mejores formas de hacerlo. Yo les digo que hay que tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque yo empecé a hacer este tipo de respiración el año pasado y no sé si fue coincidencia o no, pero ese efecto piezoeléctrico fue lo que yo siento que me causó el vértigo. Y esto ya se me había presentado a mí por ejemplo, ¿cuándo fue eso? Cuando yo estaba haciendo Kundalini Yoga, que eso hace ya más de 4 años. Y se me presentó el vértigo. ¿Pero es por qué? Porque el Kundalini Yoga lo que hace es ascender muchas veces no, lo que hace es ascender la energía que uno tiene en la parte del primer chakra, que es lo que se dice la serpiente, y esta energía sube. Y esto, como que dice, choca contra esa parte superior de la glándula pineal y al hacer esto, muchas personas experimentan vértigo. ¿Coincidencia? No lo sé. Es la segunda vez que me pasa de manera diferente. Tuve que parar este tipo de respiración. Les recomiendo que no la hagan sin entender bien qué están haciendo y poniendo mucho cuidado. Y yo la tuve que parar. No siquiera la he vuelto a empezar porque sigo con las meditaciones diarias con cierto propósito, que estoy haciendo un experimento en mí misma y les voy a contar dentro de poco si el experimento surge bien o tiene resultado. Pero esa es una de las respiraciones que yo he escuchado que tiene más poder para despertar la glándula pineal. Pero uno tiene que estar muy saludable, sobre todo en el área del cuello. Y esta área del cuello es la que se relaciona directamente con el quinto chakra. Y esto a la vez se relaciona con la mandíbula, las cervicales, la parte de los oídos. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo porque hay que tener un cuerpo bien sano y entre otras, esta es una de las razones por las cuales yo he empezado en este momento otra vez a volver a acupuntura por el padecimiento que tengo en este momento en el lado izquierdo. Ya el de la clavícula se me fue completamente, los hombros están muy bien, pero tengo dolor en el lado izquierdo, dolor de cabeza y
presión en la parte superior de los ojos. Entonces, la mejor manera de hacerlo es con esta respiración. Y las ondas binaurales tienen su punto de controversia. Entonces, si quieres, practícalas y mírate, obsérvate tú mismo a ver qué está sucediendo dentro de ti. Ahora sí, llegamos al final y no quiero dejar pasar la oportunidad para invitarte a que vayas a la página de alquimiapersonal.com, alquimia con K, y me dejes un mensaje de voz a través de la app de SpeakPipe. Lo que tienes que hacer es presionar, dejar un mensaje de 1 minuto y medio, eso es lo máximo, y yo con mucho gusto respondo tu pregunta la próxima semana.